Dios les bendiga. Le agradecemos a Dios que nos permite estar en esta tarde aquí en su casa para escuchar su hermosa palabra. Le agradecemos a Dios ese amor infinito que tiene por cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, hermanos, yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 6, y vamos a darle lectura del versículo 4 al versículo 11. Amén. Puede ponerse de pie, hermanos, y vamos a orar antes de darle lectura a la palabra de Dios. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este privilegio. Pongo mi vida en tus manos y la vida de tu iglesia, Señor, para que tú hables a nuestras vidas a través de tu hermosa palabra. Quita todo estorbo, Padre, todo aquello que quiera robar nuestra paz, que quiera robar este conocimiento. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que quites todo aquello que estorba. Y mi vida la pongo en tus manos. Dame sabiduría, dame autoridad para poder compartir tu hermosa palabra. Te lo pido por favor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Proverbios capítulo 6, del versículo 4 al 11. Y dice la palabra de nuestro Dios así: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la pereza. Vamos a hablar acerca de la pereza. Pero vamos a hablar también, hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere que nosotros como cristianos seamos o cómo seamos, ¿verdad? Ciertamente vamos empezando el año 2021 y bueno, todos tenemos propósitos, ¿verdad? Todos tenemos propósitos, todos tenemos situaciones que cambiar, pero creo que con el año anterior, pues creo que quedamos con el aprender el día a día, ¿verdad? El vivir el día a día. Y yo creo que el Señor quiere que nuestras vidas aprendan a vivir el día a día, pero de una manera de libertad. El propósito de Dios es que nosotros vivamos unas vidas de libertad, vidas de autoridad, y vidas que le estén sirviendo en todo momento. Y bueno, él me daba este hermoso mensaje acerca de la amonestación en contra de la pereza. Y cuando hablamos de amonestación, estamos hablando de esa advertencia, de dar una advertencia que se dirige hacia alguien, que se está dirigiendo hacia alguien para que evite una conducta que no es digna. Entonces, el Señor sabe que su pueblo tiene que ser alguien muy esforzado, muy valiente y muy trabajador. Y yo creo que lo que el Señor nos está hablando en este libro de Proverbios es enseñarnos, hermanos, a ser gente que deje de dormir, gente que aprenda a trabajar en el Señor. Creo que hemos dejado muchas cosas que hacíamos antes,
¿verdad? Y aquí al decirnos el Señor esa advertencia, darnos esa advertencia para que evitemos ese comportamiento que tenemos. ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento? Tanto en nuestra casa como en lo espiritual, cómo ha sido nuestro comportamiento en cuestión del trabajo. Entonces, el Señor empieza hablando aquí en el versículo 4, no des sueño a tus ojos, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, escápate. El Señor está hablando acerca de ese sueño que a veces viene a nuestra vida. En el transcurrir del cristiano, pues llega un momento en que nos cansamos y a veces dice un poquito de dormitar, un poquito de dormir, un poquito de cruzar las manos, un poquito de reposo, ¿verdad? No es malo que a veces queramos descansar, porque el cuerpo también necesita descansar. No es malo que digamos, bueno, hoy paro tantito, ¿verdad? Pero cuando ya se convierte en un estilo de vida, eso es el problema. El Señor está hablando de ese adormecimiento, de ese sueño. Cuando hablamos de un sueño, estamos hablando de un reposo, de una tranquilidad. Cuando estamos durmiendo hay un total reposo, una total quietud. Nos dice de ese adormecimiento cuando no se siente nada, a veces cuando se nos duermen las manos o los pies, pues solamente sentimos un cosquilleo, pero a veces ni sentimos ni el pie ni la mano, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está queriendo hablar a través de esta predicación que nosotros tenemos que despertar, como cristianos tenemos que despertar en la vida espiritual. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo la proximidad al arrebatamiento y la situación de la iglesia no es la correcta. La situación de la iglesia no es estar despierta. La iglesia ha caído en un dormitar, en un adormecimiento, en un poco de reposo. La iglesia no está entendiendo o no estamos entendiendo qué es lo que nosotros debemos estar haciendo en estos momentos. En la iglesia tendría que estar viendo que tenemos poco tiempo ya y que nuestra vida espiritual tiene que estar en un fervor de la búsqueda con Dios. Pero la iglesia, como nos dice en el libro de Apocalipsis, está viviendo un estado de tibieza, un estado de letargo. Y como nos vuelve a decir aquí la palabra del Señor, en un estado de reposo, en un estado de adormecimiento. El Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que despertar de ese sueño, de ese reposo y escapar. Y cuando nos habla de escapar, es bueno, si nosotros leemos la palabra del Señor, nos habla de escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo entero, de escapar de todas estas cosas. Pero también nos está hablando de escapar de esa esclavitud que a veces, en la esclavitud en la que a veces estamos viviendo, en el dormir que estamos viviendo. Entonces, el Señor nos dice que nosotros tenemos que despertar. Hay mucha gente que, bueno, yo les decía, no es malo que nosotros descansemos, pero a veces esto se convierte en un hábito, la pereza, ¿verdad? Nos habla aquí amonestaciones sobre la pereza y es que nosotros tenemos que tener un comportamiento digno. Esto es cuando se habla de amonestación, tener un comportamiento digno. Y cuando hablamos de un comportamiento digno, es que nosotros somos hijos de Dios, embajadores de Dios, ministros de Dios. Entonces, como los tales debemos de vivir, como los tales tenemos que aprender a vivir. Entonces, cuando el Señor nos habla de la pereza, la pereza es la falta de ganas de trabajar, la falta de hacer cosas. Yo les decía, no es malo, dentro de esto no es malo que descansemos, pero cuando ya no tienes ganas de hacer las cosas que antes hacías,
estás cayendo dentro de la pereza. Cuando tú tenías un estilo de vida de oración y ahora ya no lo tienes, estás cayendo en un estado de pereza. Cuando nosotros teníamos la costumbre de meditar en la palabra y ahora ya no lo haces, estás cayendo en un estado de pereza. Es como cuando nosotros en nuestra casa estamos acostumbrados a tener que hacer, lavar los trastes, las camas, la comida. Hay veces que nos sentimos cansados y es lógico que vamos a descansar y que a lo mejor hoy dices no voy a hacer nada y no lo haces y no estás dentro de la pereza. Pero cuando ya en tu casa te acostumbras a no hacer nada, a que te da flojera hacer las cosas, entonces ahí estamos entrando en esto de la pereza. Entonces, ¿cuándo es cuando se lleva, cómo es cuando se llega a esta costumbre? ¿Cómo se adquiere esta costumbre? La pereza es una costumbre, se va haciendo costumbre. El que dejes, a lo mejor dices, ay, no, y me dio flojera tender mi cama, y la dejas. Pero al siguiente día te vuelve a dar flojera tender la cama. Y cuando te das cuenta, llevas una semana sin tender la cama. Entonces, ya se hizo una costumbre en tu vida el no tender la cama. Es una costumbre. Y ya se te hizo costumbre que ahora encima de todas las cobijas y todas hechas bolas, ahí nos podemos acostar. Ya se hizo costumbre. Se deja, cuando nosotros hablamos de esto, de la pereza, se llega a tener una vida mediocre o una vida pobre, porque hay gente que se acostumbra a no trabajar también y dice, hoy no trabajo, mañana, y cuando ven ya llevan un mes, ya llevan 2 meses, ya llevan una semana. Y se está hablando de gente que está entrando en la pereza, porque se está acostumbrando, se le está haciendo costumbre a no trabajar. Entonces, el Señor está diciendo que la pereza te va a llevar a tener una vida de pobreza si tú no trabajas. Y te va a llevar a una vida pobre en cuestión de no querer esforzarte a muchas cosas y a conformarte con lo que tienes. No es malo que nosotros nos conformemos con lo que tenemos, pero hay veces que hay gente que no se quiere esforzar para nada. Y entra en un estado de pereza. Entonces, cuando hablamos de una vida mediocre, estamos hablando vidas a medias, vidas que no quiere salir o no quiere sobresalir, ¿verdad? Entonces, hablamos también de la pereza o la asociamos con el sueño, con el dormir. Casi siempre la gente que tiene pereza siempre se la pasa durmiendo. Esto es uno de sus síntomas. El dormir, el sueño, quiere estar durmiendo y durmiendo y durmiendo y cada vez va aumentando las horas de sueño, ¿verdad? Y cada vez se va levantando más tarde y va haciendo un hábito de vida el dormir y bueno, después es una persona que se la pasa casi todo el tiempo durmiendo y se levanta y come y se vuelve a dormir, es un estado de vida de dormir o hacer la siesta. Cuando hablamos de esto, yo les decía, es normal descansar, pero cuando ya se cae en este tipo de cosas, estamos hablando de ser un perezoso, de ser alguien flojo. ¿Por qué se cae en la pereza? Se debe a la dejadez en pequeñas cosas y se cae en la falta de una disciplina, como lo que mencionábamos hace un momento, que se nos ha olvidado ya tener esos buenos hábitos. En la vida diaria y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo a través de la palabra del Señor y nos está hablando que nosotros tenemos que aprender a derribar esas acciones de pereza. Entonces, una persona que está viviendo en pereza es alguien que va a tener una vida pobre y una vida a medias. Pero ahora, si nosotros nos regresamos al libro de Proverbios, el Señor nos está hablando a que nosotros tenemos que escapar de todas estas cosas.
Tenemos que escapar de vivir una vida a medias, de vivir una vida de dormitar, de nada más estar de reposo. El cristiano se ha acostumbrado a vivir una vida de reposo y no quiere tener una vida disciplinada. Por eso el Señor le dice, mira a la hormiga. Bien, vemos ahí en el versículo 6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Ajá. Le dice, mira sus caminos y sé sabio. O sea, le está diciendo, ve. Cuando nos habla de ver, nos está hablando de observar. Observa a ese insecto tan pequeño. Muchos hemos observado a las hormigas y son incansables, van, vienen. Y hay veces que las vemos con cosas tan pesadas que llevan más grande que ellas, pero la llevan eso pesado. Entonces nos está hablando, el Señor dice, ve a la hormiga. Es un insecto que son animalitos que tienen un propósito y el propósito es realizar el trabajo que se les ha encargado. Y el propósito de ellas es trabajar, ¿para qué? En el tiempo de la cosecha, en el momento en que pueden trabajar, porque llegará un momento en que van a dejar de trabajar, por ejemplo, en el invierno, donde no pueden salir, ¿verdad? Tienen que trabajar ellas y almacenar su alimento para el tiempo que van a estar en ese descanso, pero aunque no salen a la superficie, aún por dentro de tierra están trabajando. Entonces, el Señor habla que nosotros observemos a ese animalito, a ese insecto tan pequeño, que no... que es trabajar y trabajar, pero también dice que no tiene capitán, dice ahí en el versículo 7, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Quiere decir que es un animalito que no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer. O sea, no tiene un capitán que esté sobre ella y le esté diciendo, vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, y vas a hacer así. Y también dice que no tiene, ahí en el versículo, no tiene capitán, alguien que la dirija, un gobernador, dice, ni señor, que le esté diciendo, vas a hacer esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios? Que nosotros mismos no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Que nosotros como cristianos sabemos cuál debe de ser nuestro estilo de vida, cómo debemos de vivir. Jesucristo nos dejó cómo vivir. Nos dice que meditemos en su palabra, nos habla de orar, nos habla de ayunar, nos habla de un estilo de vida. Entonces nos está diciendo de qué manera nosotros debemos aprender a vivir. Y que ellas no necesitan que les estén diciendo, sino que tienen esa iniciativa de hacer las cosas. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que ser gente así, cristianos así, que no nos estén diciendo es tiempo de venir a orar, sino que hay que venir a orar. Que no es necesario que nos estén diciendo, oraste, ya leíste, sino que de nosotros tiene que salir ese entusiasmo de hacerlo. Es un trabajo en nuestra vida. Es la manera en que nosotros vamos a tener abundancia espiritual. Es de la manera en que nosotros vamos a tener vidas triunfadoras en el nombre de Jesús. Pero si somos gente que está perezosa, que nada más trabaja, cuando dice dormitar, nos decía aquí un poco de sueño en el versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para el reposo. Cuando nos está hablando de un poco de dormitar, es entre que te duermes y no te duermes. Muchos nos ha pasado esto, ¿verdad? Que a veces nos sentamos y como que nos queremos dormir, pero estamos despiertos o estamos en la cama aparentemente dormidos, pero estamos entre dormidos y despiertos. Ni estamos dormidos ni estamos despiertos.
pero no hacemos nada, ni despiertas ni te duermes, ¿verdad? Ni de veras decides dormirte, ni de veras decides despertarte. Estás entre qué haces. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir cuando dice un poco de dormitar? Nos está diciendo, estás entre qué haces y no haces nada. Estás entre que eres cristiano, pero no lo eres. Estás entre que dices, yo amo a Dios, pero no le amamos. Estamos entre que sí queremos, pero no queremos. De repente salimos con muchas ganas de hacer las cosas y de repente ya no queremos hacer nada. Y se fija que el Señor no se equivoca en observar nuestras vidas. Él sabe que muchas veces hemos dejado todas estas cosas. Y cuando se habla de perezoso, estamos hablando que es gente que lo hace y a veces no, como estamos viendo en el dormitar. Un poquito de descanso, dice, un poquito de descanso, dice la palabra del Señor ahí, o de reposo, y cruzar por un poco las manos para reposo. O sea, cuando habla de descanso, es un descansito. Pero si nosotros dejamos esto, ese descansito, cuando vemos, ya no estamos haciendo. Yo les decía, a veces cuando decimos, bueno, no voy este domingo, y quizá a veces tienes situaciones que hacer y no puedes asistir un domingo por circunstancias de la vida, pero a veces que ya es el siguiente domingo, y cuando nosotros nos damos cuenta ya llevamos un mes, y pasa el mes, y cuánta gente no ha dejado de asistir a la iglesia por haber dejado un ratito de reposo. Y de ahora dicen, no necesito ir a la iglesia para poder servir al Señor o para poder estar bien con Dios. Pero el Señor nos está diciendo, despiértate, porque nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ser gente que trabaje tanto en lo físico como en lo espiritual. Gente que esté trabajando, gente que se esté esforzando. El Señor nos está advirtiendo que estos tiempos que vienen serán difíciles y que nosotros, como cristianos, vamos a tener que ser esas personas que trabajen y que se esfuercen un poquito más, porque a lo mejor va a llegar el momento de parar y dejar de trabajar. Y esto nos está diciendo también el Señor, a ser gente que no espere su mal por no querer ahorrar, por no querer trabajar, ¿verdad? Porque llegará el momento de la necesidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, con José. Cuando él está en Egipto, bueno, y el faraón tiene un sueño de esos años, de esas vacas flacas y esas vacas gordas, esas espigas rebosantes y esas espigas secas. Dios le revela a José lo que iba a pasar y le dice, van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Le dice Faraón, y José le dice, creo que es tiempo de empezar a trabajar y guardar, y guardar, y guardar, para que en el tiempo que llegue la escasez, nosotros podamos tener de dónde sacar o solventar nuestra vida. Y esto fue lo que hizo José. Durante los 7 años de abundancia, trabajó y almacenó. Y llegó un momento que la gente iba a Egipto porque tenía necesidad de alimento. Esto el Señor nos está diciendo, que nosotros también en esos tiempos tan difíciles tenemos que aprender a ser precavidos y a ser gente trabajadora y a ser gente que se haga responsable, que aprenda a guardar de lo poquito o mucho que tengamos, no lo sé, bueno, a ser gente administradora, ¿verdad? Gente que trabaje, que se esfuerce, y aún en lo espiritual, esforzarnos. Pero también el Señor nos dice que así como al hombre que le dio esos talentos, a nosotros también nos ha dado talentos, y que debemos trabajar, que debemos de dejar la pereza, hermanos. Debemos dejar de ser una iglesia perezosa. Debemos de ser esa iglesia ferviente, porque sí cuesta trabajo volver a adquirir ese hábito
de ser constantes en todas las cosas. Y cuando nosotros, como veíamos, las empezamos a dejar, empezamos a hacer esa iglesia que empieza a entrar en debilidad. Empezamos a entrar en debilidad. El Señor nos estaba hablando acerca de los talentos, bueno, que a unos les dio 5, a otros les dio 2, a otros les dio 1. Y dice que cuando les dio los talentos se fue, pero al tiempo regresó y le preguntó a cada uno. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, del 19 al 30. Y dice la palabra de Dios así. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siembro donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, nosotros vemos que al Señor no le gusta la gente que no trabaja. Al Señor le gusta la gente que trabaja y que se esfuerza. Y estaba diciéndole a este hombre que solamente le habían dado 1 talento. Y le dijo, el talento que te di, dice, y es que yo sabía que eras un hombre duro. Y que si yo no lo trabajaba como tú querías, pues me ibas a recriminar, o sea, me ibas a reprochar que no lo hice. Por eso tuve miedo y lo escondí. Y el Señor le dijo, bueno, mínimo lo hubieras metido al banco y me hubiera dado un poquito de interés y yo hubiera tomado lo que es mío. Entonces dice, ahora lo que tiene, quítaselo. Esto es algo duro para nuestras vidas, hermanos. Esto es algo duro. Dios nos ha dado talentos a cada uno. Nos ha dado dones y nos ha dado ministerios. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Estamos trabajando ese ministerio para que tenga fruto? ¿O lo estamos escondiendo? Porque tenemos miedo, porque tenemos flojera, por las cosas que nosotros queramos poner, porque no hay tiempo, por lo que tú quieras. Pero cuando el Señor venga y te diga, ¿dónde está el talento que yo te di? ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué le vamos a decir al Señor? El Señor dice, bueno, ahora quítaselo. ¿Sabe que hay algo que nosotros no debemos de dejar de trabajar en lo que Dios nos ha dado? Siempre me acuerdo de esto cuando el Señor me ha puesto a predicar y que me ponían a predicar y yo le decía una vez a Mar que Viviana, haz esto, Viviana, haz lo otro, y llegó un momento en que dije, todo Viviana, ¿verdad? Y el Señor me dijo, si quieres no lo hagas. Hay alguien que lo hará por ti, si tú no lo quieres hacer, alguien lo hará por ti. Pero entendí que era mi trabajo y que era el trabajar para mi corona. Dice que ninguno tome tu corona. ¿Qué sentiríamos o qué sentiría? Yo me pongo a pensar que por yo no querer predicar, el día de mañana alguien tomara mi lugar, por yo no querer hacer lo que Dios me ha mandado a mí. Y que yo sabiendo que tengo el talento y el don que Dios me ha dado de predicar,
lo esconda y que después venga otra persona y que ya el pastor siempre me esté diciendo, Viviana predica, y Viviana, ay hermano, es que tengo, y voy a hacer, y es que no, es que hoy me siento mal, y empezar a poner miles de pretextos, y el día de mañana el Señor pondrá a alguien, porque dice entonces, quítaselo y dáselo al otro que tiene más. Y que el día de mañana ya no me digan predica, ya no me digan dirige, ya no me digan haz esto. ¿Por qué? Porque yo decidí no trabajar y esconder mi talento. Esto es algo que nos debe de pegar, hermanos. Dios no quiere una iglesia floja. Y cada uno de ustedes tiene algo muy especial que Dios le ha dado, muy especial. Yo no tengo el talento que tiene Marisol, tiene una vocesota, ¿verdad? Yo quisiera cantar y a veces oigo mujeres, pero luego digo, ay Señor, qué bonito sería tener una voz así hermosa, yo te cantaría todos los días, porque a veces yo así he pensado, oigo gente que canta tan bonito y luego digo, ay Señor, si yo tuviera esa voz tan bonita, te cantaría en Semana Santa, te cantaría en Navidad, pero después digo, no, somos mentirosos, porque teniendo lo que tenemos, no lo hacemos. Porque yo lo poquito que tengo, del don que Dios me ha dado, tendría que perfeccionarlo. Tendría que ser mucho mejor cada día porque es para mi Señor. Tendría que trabajar para Él porque Él es mi dueño. Él es el que me dijo qué hacer, pero ni siquiera no está sobre nosotros. Haz esto, Pati, haz esto, Daniel, haz esto, Viviana. No está así. Por eso dice, observa la hormiga. Mírala. Ella no tiene quien le esté diciendo qué tiene que hacer, más sin en cambio lo hace. Y se esfuerza. Y no le importa qué tan pesado sea lo que tiene que cargar, que lo hace. No le importa si es 5 veces o 10 veces más su peso, lo hace. Y hay veces que nosotros no queremos ni siquiera con un poquito más de peso que nos pone hacerlo. ¿Por qué otra vez yo? ¿Por qué otra vez tengo que hacerlo? El Señor nos dice, deja de dormir, porque va a venir tu calamidad, va a venir tu problema por tu pereza. Dice en el versículo 11 de Proverbios, dice la palabra del Señor, ahí en Proverbios 6:11. Permítame que le quite el 6:11 dice, y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, quiere decir que llegará un momento, así vendrá tu necesidad, así va a venir tu pobreza, así acabarás en lo más terrible, en la situación más difícil. Una persona que no hace sus labores domésticas todos los días y que se le hace costumbre, termina viviendo en un basurero, termina viviendo en la suciedad, así termina viviendo. Y después, para querer arreglar su casa, le va a costar. Porque ya va a estar acostumbrado a no hacer nada. Entonces, el Señor nos dice, así acabarás en esa terrible, en esa pobreza, tanto espiritual como económica. Si nosotros no somos gente trabajadora, cuando venga el tiempo de la necesidad, entonces estiraremos quién nos da, y si no hay quien nos dé, ¿quién nos va a dar? Sabemos que Dios nos da, pero también el Señor nos dice, esfuérzate, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros, tanto en lo espiritual, dice que seamos gente fuertes y gente trabajadora. Esta es la palabra, hermanos, que tiene el Señor para nuestra vida. El ser perezoso no nos va a llevar a ningún lado. La gente perezosa está viviendo vidas tibias.
Y quizá deje de vidas tibias, a lo mejor ahorita ya está frío. Y si viene su Señor, no irá con él. Pero también, si nosotros sabemos que debemos servir y no estamos sirviendo, hermanos, esto es algo que nos debe de hacer pensar en lo que Dios nos ha dado. Y se observa este animalito tan pequeño y empieza a trabajar. Empieza a trabajar, tienes propósitos, tienes que realizar trabajos. Por eso cuando Él nos dice esa amonestación contra la pereza, es que sabe que no estamos viviendo de una manera digna. No estamos viviendo de la manera que a Dios le agrada. No estamos viviendo como el Señor quiere que tú y yo vivamos. Estamos durmiendo. Ya nos hemos acostumbrado a que sí oro, pero luego no oro. Sí leo, pero luego no leo. Estamos dormitando. ¿Sí? Que estamos despiertos, pero estamos medio dormidos. Entonces, no podemos vivir así. O te duermes o te despiertas. Pero ni frío, o sea, ni tibio, o sea, o frío o caliente. Pero tibio no podemos estar viviendo. Entonces, el Señor nos dice, nada de dormitar, nada de reposo ya. No es tiempo de estar en reposo. Es tiempo de que la iglesia de Dios se levante, es tiempo de que la iglesia de Dios trabaje para Dios, es tiempo que la iglesia de Dios empiece a renacer. Hay mucha gente que está esperando, que dice que antes que Dios venga va a venir un derramamiento del Espíritu Santo y que esa es la señal de que nosotros sabremos que Dios ya viene. Pero no es así, hermanos. El avivamiento vendrá para el pueblo de Israel. La Biblia es clara cuando dice que la situación de la iglesia es estar dormida, estar en una vida tibia. Y que cuando venga, dice que las vírgenes todas se durmieron, pero 5 se despertaron, las 10 se despertaron, pero 5 tuvieron fuerzas para seguir trabajando y las otras ya no pudieron levantarse. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a tener una vida de pereza. Entonces, el Señor nos dice, escápate de estas cosas, escápate de la pereza, escápate de la tibieza, escápate de esa manera de vivir y vive una vida conforme a su voluntad, una vida de trabajo y una vida que le agrade a Él. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Ciertamente, Señor, nuestras vidas han caído a veces en ese adormecimiento, que a veces ya no sentimos nada, que vienen palabras, vienen mensajes, vienen situaciones difíciles a nuestra vida y por el momento sentimos, pero hemos dejado de sentir, porque después nos volvemos a despertar y nos damos cuenta que nuestra situación sigue siendo la misma. Pero hoy nos estás hablando, Señor, tú que todo lo ves y todo lo sabes de nosotros, sabes cuál es nuestra condición. A ti no te podemos engañar. A ti no podemos engañarte. Tú sabes todo de mí. Todo lo sabes. Sabes lo que hago, lo que dejo de hacer, cuando te busco y cuando no te busco. Tú sabes si mi vida está dormitando o está en reposo. Tú sabes si mi vida solamente está tratando de aparentar lo que no es. Pero te doy gracias porque todavía nos hablas que hay esperanza, que todavía tu pueblo puede levantarse. Por eso dices, ve a la hormiga, oh perezoso, y deja de dormir. Levántate de tu sueño. Y tú nos estás diciendo, Señor, que tú vienes por esos talentos. Tú vienes por lo que nos has entregado. Ayúdanos para que nadie tome nuestra corona. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.